Saludos. En esta serie que le estamos presentando, serie de colección que les recomiendo guardar, porque son los protagonistas de nuestra historia contemporánea los que están contando la historia. Y son todos los más importantes, los que vivían para la época en que hicimos esta serie de programas. Estamos hablando de cómo insurge el grupo que se enfrenta al régimen de Marcos Pérez Jiménez. En esta oportunidad y en este tercer capítulo de colección vamos a ver cómo se organiza la Junta Patriótica. ¿Y qué fue la Junta Patriótica? Justamente la unidad de los dirigentes políticos, tanto en el exilio como los que estaban dentro de Venezuela escondidos, cómo se unen para organizarse, organizar a la sociedad y enfrentarse a Marcos Pérez Jiménez y su régimen. ¿Cómo hacen cuando no tenían libertad para actuar libremente, para ir por las diferentes ciudades? Y además los medios de comunicación estaban intervenidos por el gobierno, como siempre sucede en todas las dictaduras, evidentemente. No había libertad y estaban prohibidos los partidos políticos, acusados, no sin razón, de estar conspirando contra Marcos Pérez Jiménez. Antes, quiero recordarles que es una serie de varios capítulos. Mañana vamos a seguir con ellos. Y es la Junta Patriótica, a través de sus diferentes frentes, quien coordina las acciones entre los civiles y los militares. De días del mes de enero de 1958 se incorpora a la Junta el representante del Partido Social Cristiano Copey, Enrique Aristigueta Granco, mientras que por Acción Democrática el nuevo representante es Silvestre Ortiz Bucarán. De esta forma, la Junta Patriótica queda definitivamente presidida por Fabricio Ojeda, Guillermo García Ponce, Enrique Aristigueta Granco y Silvestre Ortiz Bucarán. Ahora hablan los protagonistas. Ellos cuentan nuestra historia. A finales del año 57, la Dirección Nacional de Acción Democrática nombró representante suyo ante la Junta Patriótica al doctor Ramón Fariña Salgado. Pero se produce el alzamiento del 1 de enero sin que Fariña Salgado se haya incorporado a la Junta Patriótica, y por eso, en una nueva decisión del CEN, se me nombra su representante ante dicha Junta Patriótica, y de allí es que viene mi incorporación a dicha Junta en sustitución de Moisés Gamero. Y se toma esta decisión en virtud de que se ve desatar la crisis en su parte final, y atendiendo al hecho de que yo era secretario nacional de organización y coordinador de las actividades militares que se cumplían durante la dictadura en la lucha por la liberación. Para el año de 1956, Monseñor Rafael Arias Blanco, para esa fecha obispo de Caracas, me nombró subdirector del Diario Católico de la Religión, para ayudar la gran labor que realizaba ahí Monseñor Jesús María Pellín, el Diario Católico de la Religión. Al siguiente año, por la ausencia de Monseñor Pellín, quien estaba quebrantado de salud, el mismo señor arzobispo me nombra director encargado del citado diario. Era el presidente de la República de Venezuela, el general Marcos Pérez Jiménez. En mi función de periodista me fui dando cuenta de la situación del país, la prensa amordazada, las cárceles saturadas de presos políticos, en el exilio, compatriotas. Por otra parte, estaba funcionando en esa época el diario El Heraldo. Aparecían ahí periódicamente unos editoriales con la firma RH, donde hacía el panegírico del régimen dictatorial de Pérez Jiménez. Y entonces se me ocurrió a mí refutar esos editoriales. Y comencé yo también a escribir en la religión. Advertir que el hecho de que Monseñor Arias Blanco permitiera mis editoriales significaba que él estaba de acuerdo, si no en forma explícita, por lo menos en forma implícita, puesto que yo como sacerdote
estoy en la obligación de obedecer a mis superiores. En este sentido también debo advertir que si el Monseñor Arias me hubiera prohibido escribir, tenía que obedecerle en el momento, porque tengo voto de obediencia a mis superiores jerárquicos, en este caso al señor arzobispo de Caracas. La situación iba caldeándose. Los gremios se unían en contra del régimen, los médicos por un lado, los abogados, ingenieros, periodistas por supuesto, muchos sacerdotes del interior y de la capital de la República unidos, y un fenómeno muy curioso, digno de estudiarse. Nos unimos sin darnos cuenta, sin ponernos de acuerdo previamente. De manera que lo que pensaba un sacerdote aquí, lo pensaba otro allá en el San Cristóbal y otro en Maracaibo. Por ejemplo, el actual obispo de Cumaná, Monseñor Parra León, tenía unos tremendos editoriales también en la columna de Maracaibo, el Diario Católico de Maracaibo, del cual él era director en esa época. Y también el Diario Católico de San Cristóbal, y el Vigilante de Mérida. Y así fuimos formando como una cadena de prensa contra el régimen. Pero eso sí quiero advertirle, y es conveniente decirlo, siempre en un tono de altura, de mucha prudencia, con energía, con firmeza, sin miedo, pero con mucha prudencia, mucha delicadeza y mucho espíritu sacerdotal. Mi participación en los sucesos que culminaron con el derrocamiento de la dictadura del 23 de enero de 1958 comenzó por el hecho de que yo era profesor universitario en esa época, tanto en la Universidad Central como en la Universidad Católica. Y en ambos centros de estudio existía, como es natural, y era general ya en todo el país, un clima de preocupación, de deseos de hacer algo para darle a Venezuela un gobierno democrático. De allí pues que tanto en septiembre y en octubre del año 57 se redactaron los primeros manifiestos en contra de la dictadura. Manifiestos tanto en la Universidad Central como en la Universidad Católica, que fueron publicados dentro naturalmente de las limitaciones que el país ofrecía en ese momento para divulgar estas expresiones de protesta. Esto ya fue un comienzo, por lo menos en el sector universitario, de rebelión abierta ya. Recuerdo, como algo anecdótico, que los profesores nos reuníamos en el campanario de la iglesia de Santa Teresa, cuyo párroco nos los puso a la disposición para ya entrar, podríamos decir, en actividades conspirativas. Hasta allí, como se puede observar, mi participación era netamente universitaria, por los nexos de que ya he hablado. De allí en adelante, habiéndose extendido, como dije ya, el clima de oposición, quise hacer uso también de mis actividades como empresario, como industrial, porque no fueron solo los opositores, los políticos, el clero, sino que también la empresa privada, a través de connotados representantes, tuvo una actuación verdaderamente de importancia en toda esta actividad. Casualmente, hice contacto con el doctor Oscar Centeno, con el teniente José Luis Fernández, y estuve de acuerdo ya en formar junto con ellos un movimiento que dimos en llamar cívico-militar, a fin de ir agrupando cada vez más fuerzas de todos los sectores y lograr que era pues naturalmente el derrocamiento de la dictadura. Los civiles descontentos con el régimen presidido por el general de división Marcos Pérez Jiménez se van reagrupando alrededor de la Junta Patriótica. Los militares, por su parte, tienen diferentes focos conspirativos. Existen focos en el Ejército, en la Marina, en la Aviación, en la Guardia Nacional. Por ejemplo, en la escuela militar, los oficiales descontentos están liderizados por el teniente coronel Carlos Arenas Vegas y por el mayor Moncada Vidal. Hoy pertenece a la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación. Aquí se realizaron entrevistas sumamente importantes para la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Aquí también, sobre esta misma mesa, se formó en la madrugada del 23 de enero de 1958 la Junta de Gobierno que presidiría el país a raíz de la salida del general Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, los diferentes focos no están unidos entre sí, gracias al trabajo del Comité Cívico-Militar. Y, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, no se integrará a este comité sino hasta última hora. 1 de enero,
en la Guardia Nacional estábamos comprometidos, 3 oficiales. Yo, originalmente, que había tomado contacto anteriormente con el coronel Hugo Trejo, y posteriormente hablé con un oficial de mi misma jerarquía, el Calcaño, y con el teniente coronel Alfonso Linares Vega. El 1 de enero nos sorprende a todos en la Guardia Nacional ese movimiento de aviones que hubo en la mañana, y después sé, cuando yo voy a la Guardia a tomar contacto, que el coronel Hugo Trejo, que se ha trasladado al cuartel Urdaneta, al cuartel Urdaneta, sí, de Catia, que se alza con el blindado, que en la misma tarde lo hacen preso, y en ese momento para nosotros se acabó el movimiento porque no teníamos ningún contacto con nadie, porque el líder que teníamos nato ya estaba preso. Una vez que se aborta el movimiento por parte del gobierno, hay un cambio. El presidente Pérez Jiménez se reserva la cartera de la defensa, cosa que nos disgustó a todos, pues, que lo consideramos que no era correcto este cambio de gabinete, donde él, a la vez de presidente, fuera el ministro de la Defensa. En la mañana del 13, después del movimiento de la Marina, que había sido el 10, el 11 por allí, el 13 en la mañana teníamos una reunión de oficiales en la comandancia de la Guardia Nacional. Recibo una llamada telefónica del propio presidente, en donde me dice con estas palabras: oiga bien lo que le voy a preguntar y piense muy bien su respuesta, porque de su respuesta, su futuro y el futuro de su familia. Cuento con usted para que se encargue de la comandancia general de la Guardia Nacional. Y yo le respondí: mi general, yo no le puedo responder en este momento porque tenemos una reunión de oficiales. Entonces él me respondió indignado, me dijo: aténgase a las consecuencias. Con los oficiales y le manifesté más o menos el resultado de la conversación que había tenido con el presidente, y opté por tomar contacto con otra fuerza para comprometer a otros, porque ya estábamos dispuestos a que la cosa se realizara pronto, porque estábamos muy detenidos. Rómulo Fernández. Se origina lo que podríamos llamar en Venezuela una conspiración nacional de alcance realmente ilimitado. No era conspiración tan solo, como se supone después, a nivel de cuarteles o a nivel de grandes círculos en los clubes y en las sociedades, sino conspiración a todo nivel, desde el trabajador en las fábricas hasta el mediano empresario, hasta los gerentes. De una manera casi abierta. Es lo que se puede llamar una conspiración nacional que comienza, como todos sabemos, a raíz del 1 de enero y de Rómulo Fernández. A toda esta conspiración que comprende y la Junta Patriótica entiende completamente, viene el aporte de ella y comienzan a salir los manifiestos. Los primeros de los intelectuales, de los periodistas, etcétera, etcétera, vienen a ser respaldados por una cantidad de manifiestos que se producen en Caracas y en las ciudades más importantes de Venezuela, sobre todo en Valencia y en Maracay. Todos sabemos que la Junta Patriótica no es sino una entelequia. ¿Qué es esto? Significa que no la integran sino un grupo muy limitado de personas, y que ellos son los que han prendido el motor que ha dado la marcha y generado esta situación tan extraordinaria que se presenta y que da pie, las cuales se realizan en la Plaza Miranda y en la Plaza del Silencio, lo que llaman ahora la Plaza. Allí se reúnen 5.000 personas una tarde, el 10 de enero, si mal no recuerdo, y son disueltas a plan de machete, con gases lacrimógenas y con una brutalidad atroz y atropellos por todas partes. Esto no detiene a la Junta Patriótica, por el contrario, estimula a la gente y ella a su vez recibe el estímulo. Y todo esto genera nuevas manifestaciones. Estas se repiten el 13. Por supuesto que el Frente Femenino contribuye mucho para que esto suceda. Hay manifestaciones del Frente Femenino, parece increíble, pero así es, cerca de la Seguridad Nacional en la Plaza Moreno. Algo realmente increíble, pero se realiza una manifestación allí de mujeres. Y otra manifestación que, partiendo de la Plaza de la Candelaria, sube al centro. Por supuesto, también ambas son disueltas. En una tarde por el 13 o el 14 de enero, Fabricio nos presenta su acostumbrado informe diario,
y se plantea ante lo que se está viviendo el país la urgencia de tomar una medida heroica, porque estas situaciones así de medias tintas no podían continuar. Y necesitábamos estimular al elemento militar, ya de suyo estimulado y de estímulo demostrado a partir del 1 de enero, necesitábamos estimular ese germen de conspiración que existía o que existió en ese momento dentro de las Fuerzas Armadas. Pero teníamos que brindarle la oportunidad para que tal cosa sucediera. Y en esa discusión que sostuvimos un grupo de personas de Unión Republicana Democrática con Fabricio Ojeda, decidimos lanzar la huelga general. Cada frente de la Junta Patriótica trabaja incansablemente para las acciones de la huelga del martes 21 de enero. Aquellas acciones civiles justificarían la intervención militar esa misma noche. Los protagonistas cuentan el trabajo de cada frente. En ese sentido yo pienso, no sé qué puede opinar Chela, pero yo pienso que, por ejemplo, en la primera etapa, que va hasta diciembre, eran 60 o 80 jóvenes, por lo menos en lo que a nosotros nos compete, comunistas, práctica de COPEI, de URD, pero de los jóvenes comunistas, que eran los mismos 60 jóvenes que a las 7 de la mañana estaban en una fábrica haciendo una actividad de agitación. A las 12 de ese mismo día, esos mismos jóvenes estaban muy lejos de allí, en unos comedores populares. A las 5 o a las 6 de la tarde estaban en el centro de Caracas repartiendo otro tipo de propaganda. Y a las 7, a las 8 de la noche estaban en un barrio de Caracas. A las 12 de la noche estábamos chequeando eso nosotros, cómo había ocurrido todo, preparando todas las días siguientes para 4 tipos de actividades distintas y específicas y levantando el ánimo de la población de Caracas. Sí, hay cosas muy hermosas, por ejemplo, de cómo nosotros logramos con toda esta actividad, de todo el tiempo copado, de los jóvenes de la Juventud Comunista, cómo logramos, por ejemplo, incorporar a mucha gente de las masas, cómo espontáneamente se incorporaban a este frente antidictadura. Entonces, esto implica un mayor auge popular. Al mismo tiempo, desde el punto de vista operacional, nosotros comenzamos a avanzar también. Ya la bomba no es la bomba de Molotov, no es el simple litro de gasolina, pues, sino que comenzamos a preparar la famosa carterita, la carterita de ron se llenaba de gasolina, se le colocaba allí el ácido sulfúrico y el clorato de potasio, y cada uno de los manifestantes llevaba 1 o 2, metía en los bolsillos. Recuerdo muy bien en San Juan una famosa manifestación, no recuerdo la fecha, 13 o 14 de enero, donde varias patrullas que venían frente a nosotros, al unísono lanzamos más de 50 o 60 bombas de estas, que le rompieron la cara a los policías y la policía salió huyendo. Entonces, por primera vez, además, el pueblo veía que los manifestantes podían derrotar a la policía. Y eso traía mucho más gente, etcétera, etcétera. De manera que al día siguiente, cuando nosotros íbamos a otra actividad, uno estaba dirigiendo la actividad y llegaba un joven y mira, tenemos 12 más en tal sitio dispuestos. Y en la otra esquina se encontraba otro. Mira, nosotros somos del frente tal, que queremos incorporarnos. Bueno, tal día en tal sitio tal. Mira que nosotros somos tal. Y entonces éramos 100, 150 el 9 de enero, pero en la medida que pasaba el 10, el 11, el 12 de enero íbamos aumentando en más, y cuando fuera llegamos a 500, de una manera que veíamos claramente que sí podíamos llamar a una huelga general. Dirigente, entre los cuales estaba Eleazar Díaz Rangel, que prestó muy buena colaboración en representación de la prensa. Nos reunimos al lado o muy cerca del Nieto Bastos, quien había sido nombrado director de la Seguridad Nacional, en sustitución de Pedro Estrada, quien había sido sacado del país. Nos costó mucho trabajo convencer a todos los compañeros militares, como el caso de los gráficos, para que esta huelga tuviera el éxito suficiente. Sin embargo, lo logramos. Creo que unos 3 días nos duró la reunión con todos los riesgos que teníamos, y de allí salió la culminación de acciones previas que empezaron mucho antes del 23 de enero y culminaron con la huelga general del 23 de enero, en los cuales la prensa se sumó, y a última hora se sumaron también los bancos del país por circunstancias muy especiales. La Junta Patriótica había resuelto que la huelga general comenzara el 21 de enero al mediodía, que era un martes. Esto significó para la gente que trabajamos en la prensa, tanto los trabajadores gráficos como los periodistas,
que teníamos que paralizar los periódicos el día anterior, es decir, el lunes, para que el 21 no aparecieran diarios en Venezuela o contribuyera a la convocatoria que estaba haciendo la Junta a la paralización general de actividades de repudio a la dictadura. Nosotros nos reunimos el domingo 19 a las 2 de la tarde en la sede de la Federación de Trabajadores de la Industria Gráfica, que entonces quedaba entre Amadores y Cardones, en La Pastora. Esta reunión contó con la participación de representantes de los dirigentes gráficos, de representantes de los periodistas y de dirigentes sindicales del movimiento clandestino. Entre estos recuerdos estaban Américo Chacón, por Acción Democrática, Vicente Piñate, por URD, y Douglas Bravo, que fue en representación de Eloy Torres, que era el dirigente sindical del Partido Comunista. Entre los obreros gráficos estaba José Gil Gutiérrez, que era el presidente de la FETIC, y entre los periodistas, Fabricio Ojeda, que era redactor junto conmigo en el Diario Nacional, Andrés Miranda, del Condado, dirigente de los reporteros gráficos, y creo que Enrique Alvarenga. Entonces, esta fue una reunión bastante larga, ¿no? Porque entre los dirigentes gráficos, pero particularmente Gil Gutiérrez, que era el presidente de la FETIC, reservas por que la huelga comenzara con los trabajadores de la prensa, porque esa era la única organización sindical que en esa época existía en Venezuela de oposición. Fabricio Ojeda, la Junta Patriótica, interviene para manifestar pues que había contactos o algunas garantizaban que una vez que la huelga general comenzara, de sectores de la institución armada que garantizaban el derrocamiento de Pérez Jiménez. Entonces, esto que se produce alrededor de las 5 de la tarde cambia el giro de la reunión y Gil Gutiérrez refleja a que la huelga comenzara por la prensa. Entonces, ya cerca de las 6 de la tarde, porque era indispensable la unanimidad en una decisión de esta trascendencia, además que era una reunión semiclandestina, se aprueba por unanimidad llamar a la huelga para el día siguiente, que era el lunes, en la noche, que es el momento en que los periódicos comienzan a cerrar sus actividades. Trabajamos amplitud en la convocatoria, utilizamos diversos métodos, sobre todo de una manera disimulada para que no fuésemos descubiertas. Se hacía de boca a oreja, de persona a persona, en volantes muy pequeños que escribíamos a máquina, incluso hasta a mano con papel carbón. Y decidimos concentrarnos todas en la iglesia Corazón de Jesús para el mercado de Quinta Crespo, algo con que defendernos. Ya para la segunda semana de enero de 1958, existe dentro del ejército diferentes grupos conspirativos. Los civiles descontentos están liderizados y organizados por la Junta Patriótica. Los sucesos del viernes 10 de enero, donde se destituye al ministro de Relaciones Interiores, doctor Laureano Vallenilla Lanz, y al máximo jefe de la Seguridad Nacional, Pedro Estrada, debilitan ostensiblemente el gobierno. Sin embargo, el general de división, presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, reorganiza sus fuerzas y el lunes 13 de enero, 3 días después, destituye al máximo responsable de aquellos sucesos, el ministro de la Defensa, amigo hasta ese momento y compadre, general Rómulo Fernández. Lo expulsa del país. En la calle, entre tanto, los sucesos continúan. Hay disturbios en las principales plazas del país, especialmente en el silencio. Circulan manifiestos contra el gobierno. Es clausurado el Liceo Andrés Bello y la Junta Patriótica lanza un llamado para la huelga el 21 de enero. Ahora hablan los protagonistas. Ellos cuentan nuestra historia. Nosotros en la Marina, bueno, estábamos trabajando para hacer algo en contra de la dictadura, pero se hacía necesario hacer una reunión con las otras fuerzas para coordinar y establecer contactos. Pues el día 15 de enero hay una reunión muy interesante en la farmacia de la Gran Avenida, propiedad del doctor Oscar Centeno Lucinchi. A esa reunión asistimos por la Marina Andrés de la Rosa, el capitán José Miguel Hernández y
yo. Por la aviación estaba José Luis Fernández y por el ejército y la escuela militar, el comandante Moncada Vidal. Por cierto, Moncada Vidal, que estuvo en la reunión esa noche, fue sacado de Caracas el día 17 y nos quedamos ya en ese plan acéfalo, ¿no? Camacaro era la frase. Y habíamos escogido esa clave por cuanto Camacaro siempre ha sido mi amigo personal, se la pasaba permanentemente en la farmacia y su nombre, dicho allí, no despertaba ninguna sospecha. Bueno, en esa reunión se trataron muchas cosas muy importantes, tales como hacer contacto con las otras fuerzas, bombardeo de los túneles de la carretera, de la autopista. Bueno, alguien sugirió bombardear a Miraflores desde el mar, que era un poco difícil, ¿no? Pero, en fin, se trataron varias cosas muy importantes y llegamos al convencimiento de que necesitábamos otra reunión para poder coordinar ya el movimiento. El día 16 de enero, o sea, un día después de la reunión esta, casa de Centeno Lucinchi, tuvimos nosotros los marinos una reunión en el apartamento del capitán Andrés de la Rosa. Estuvimos presentes Miguel Rodríguez, José Miguel Hernández de la Rosa y yo, para coordinar ciertas cosas que hacían falta para poder entregar a las demás fuerzas pues ya el plan completo, ¿no? Ahí se comisionó al capitán Rodríguez para que hablara con el contraalmirante Larrazábal y comprometerlo en el movimiento. Regreso a la Armada, como he estado diciendo, y ya alrededor del día 20, que estoy empapado de todo, planificando la misión a cumplir por la Armada de Venezuela como tiene que ser. En esos momentos se me acercan tenientes de navío en esa época, José Vicente Azopardo y Andrés de la Rosa, a conversarme de un tema de gran importancia, de trascendencia notable, como era el de derrocar al gobierno. Yo creo que ahí hay una confusión en la fecha, ¿no? El contraalmirante en cierta oportunidad nos dijo que había sido el 20 que lo habíamos contactado a él, pero yo tengo la fecha fija porque el 20 fue la reunión en el apartamento de Andrés de la Rosa, donde coordinamos todas las cosas y entre otras cosas la de hablar con Larrazábal al día siguiente, ¿no? Y por eso estoy yo seguro que fue el 21. Y escuché sus planteamientos y realmente esos jóvenes de la Armada estaban llenos de fervor patriótico. Para ellos la represión existente era fatal para este país. Sin duda ninguna que nosotros veíamos desde la Plaza del Silencio cómo desde edificios distintos de esa plaza caían gentes a la calle destrozados por las balas de la represión. Y en ese momento ellos me dicen que encabece ese movimiento de libertar a Venezuela en ese instante de esa dictadura. Lógicamente, ustedes saben muy bien que estas son cosas que llaman mucho a pensar, porque son situaciones difíciles en las cuales no solamente se está jugando el nombre de uno, sino la vida misma. Pero como nosotros en las Fuerzas Armadas, cuando somos cadetes, juramos defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida, estas son cosas que los lleva a uno siempre en su destino. Por eso no lo pensé mucho y acepté desde ese instante encabezar ese movimiento. Por cierto que tuve que preguntarles desde cuándo estaban ellos en esta conspiración. Me informaron que tenían tiempo haciéndolo. Pregunté si habían civiles, me dijeron que habían civiles. Me hablaron de la Junta Patriótica, que nosotros sabíamos, pero así muy lejanamente, si había contacto con otras fuerzas. Pero realmente, por intermedio de ellos me informo de que casi todas las fuerzas están comprometidas en esa oportunidad, pero que esperaban al líder para
llevar adelante el movimiento. El plan era que la Armada saliera primero como bastión de esa rebelión, de esa revolución, y el salir la Armada al mar, eso sería el toque de clarín que indicaría una nueva Venezuela. El día 17 de enero, sospechando un movimiento dentro de la escuela militar, el general Néstor Prato, jefe de Estado Mayor, hace llamar a los líderes de ese movimiento, al mayor Moncada Vidal y al teniente coronel Carlos Arenas Vegas. Ellos son confinados a Tucupita. Moncada Vidal sale el 18 de enero, Carlos Arenas Vegas el 19 de enero. Entre tanto, la Seguridad Nacional inicia una serie de detenciones entre los civiles y la Junta Patriótica edita 300.000 ejemplares que lanza a la calle haciendo un llamado para la huelga para el martes 21 de enero. Un día antes de la huelga, de la famosa huelga del 21 de enero, tiene lugar tal vez la reunión más importante de esta historia. Se inicia aproximadamente a las 9 de la noche. Ahora, los protagonistas cuentan nuestra historia. En esa reunión del 20 en la casa de Andrés de la Rosa, bueno, se consideraron una serie de cosas muy interesantes. Nosotros los militares nos quedamos hasta muy tarde de la noche, ¿no? Se fijaron una serie de misiones. Por ejemplo, José Luis, ¿qué iban a hacer ustedes en la escuela militar? Yo no recuerdo bien. En realidad, ya prefijado el plan operativo a desarrollar esa noche, tú me encomendaste que tuviera yo el control de la escuela, que me hiciera nombrar guardia y que centralizara toda la comunicación en la central, pero bloqueando todas las demás líneas, que no hubiera confusión cuando tú dieras cualquier orden al respecto y que fuera yo quien la recibiera, la transmitiera a todos los oficiales involucrados dentro de la escuela. Así se hizo, pero recordarás que pasamos toda la noche en vela porque fue la gran confusión de esa noche que allí podía Brett Smith hablarnos al respecto. Realmente esto plantea una cuestión muy interesante, es que yo estaba absolutamente seguro que la misión mía consistía en garantizarle a la Marina la autopista y la carretera vieja de La Guaira a fin de evitarles la sorpresa que les había dado el general Llovera Páez el día 9, cuando había ubicado unos tanques en la parte sobre la autopista y había desarmado los barcos. Pero la cuestión referida a los pilotos que yo tenía que sacar del cuartel San Carlos y llevarlos a la cárcel Modelo, yo entendí que eso estaba descartado y que no dependía de mí. Bueno, justamente ahí está posiblemente uno de los orígenes por lo cual falló el movimiento el día 21 en la noche, ¿no? Porque nosotros en la Marina teníamos el convencimiento de que Brett Smith nos iba a llamar por teléfono tan pronto tuviera realizada su misión, y a las 9 de la noche comenzaban a salir los barcos, ¿no? En vista de que no recibimos la llamada, creímos que él había fracasado en su misión y por eso se detuvo el golpe el 21 en la noche. Bueno, esta reunión tiene en realidad un significado histórico extraordinario, porque después de 20 y pico de años del 23 de enero, esta noche es cuando yo vengo a entender cuáles fueron las causas fundamentales del fracaso del golpe para el día 21, ya que hubo una incoordinación en esta reunión del día 20. Yo recuerdo que los civiles tenían una misión específica, y era preparar la huelga del día 21, comunicárselo yo a los miembros de la Junta Patriótica, para lo cual abandoné la reunión acompañado del doctor Pedro Emilio Herrera para dirigirnos a la casa del doctor Egaña, quien iba a ser el otro miembro de la Junta de Gobierno, encontrarme con los doctores Enrique Yéspica, Blas Lamberti y Antonio Álamo Bartolomé, a objeto de preparar una serie de boletines que haríamos entrega por intermedio de Rodríguez Bauza a la Junta Patriótica, y preparar entonces en forma definitiva la huelga del 21, que debería empezar a las 12 del día con un toque de corneta, iniciando también, por supuesto, la huelga los periodistas que desde la noche anterior no deberían llevar sus trabajos a los periódicos correspondientes.
Discutimos entonces sobre la constitución del gobierno y las personas que se le debía pedir colaboración. Se convino en que debía dársele participación a todos los partidos políticos que estaban en vigor en ese momento, que eran Acción Democrática, COPEI, URD y el Partido Comunista. Y también discutimos sobre la necesidad de ser sumamente cautos en la escogencia de las personas, dado que íbamos a constituir un nuevo gobierno y que necesitábamos el reconocimiento del gobierno que íbamos a constituir. Así se convino y salimos inmediatamente del apartamento de Andrés de la Rosa. Creo que salimos en un carro, en mi carro, Oscar Centeno Lucinchi, no recuerdo cuál era la otra persona y yo los dejé a ellos en la Gran Avenida, en Sabana Grande, en la botica de Centeno Lucinchi, y me trasladé a la casa de Manuel Egaña a notificarle la decisión que habían tomado los militares y civiles que tenían el control probable de la situación para la creación de un nuevo gobierno y la decisión de que él formara parte de la Junta. Manuel Egaña me contestó inmediatamente que sí estaba de acuerdo. Quedó así convenido la constitución del nuevo gobierno. En ese momento se estaba decidiendo la historia de Venezuela del próximo cuarto de siglo. Como habíamos resuelto el domingo 19, el lunes nos movilizamos, en primer lugar a hablar con los periodistas y gráficos de los diarios de Caracas, pero igualmente con los editores y con los directores y empresarios de los periódicos, en el Nacional, los Otero, el Universal, los Núñez, con creo que Carlos Capriles, porque Miguel Ángel Capriles estaba preso, con Hernández Chapellín en La Religión, de manera de tener de alguna manera el apoyo del sector empresarial de la industria gráfica. La decisión era de que el lunes a las 8 o 9 de la noche se paralizaba todo el trabajo, se destruían el material original que habían escrito los reporteros, los redactores, e igualmente se destruía el trabajo que se había adelantado en los talleres. De manera que no hubiese ninguna posibilidad, ni con una intervención posterior de la policía, de la seguridad, de editar periódicos, aunque fuesen con pocas páginas. Nos reunimos los directores de periódico en la casa del periodista y se convino la huelga de prensa, que debía estallar el día 21 por la mañana. Los directores de periódicos salimos con la consigna de dañar la rotativa, es decir, la maquinaria donde sale el periódico. A uno le quitaría una tuerca o una palanca. Yo me acuerdo que me llevé para mi casa y lo escondí bien escondido, el paquetico de agujas. Los periódicos en rotativa tenían aquí, están los paquetes en offset, tienen aquí unos huequitos donde se apoyan unas agujas para que la página doble. Y si esas agujas no están puestas, pues el periódico no sale bien. Es un chorizo que no se puede leer. Yo me llevé también para mi casa a esconder el libro donde estaba la dirección de los obreros. Pero resulta lo siguiente: Yayo Vera Páez no era el ministro del Interior, era el doctor Pérez Viva, primo de Pérez Jiménez. Pérez Viva me llamó el día 20, o sea, la víspera de la huelga de prensa. A las 4 de la tarde me mandó a llamar a su despacho. Y me mostró, me dijo, mire padre, aquí hay una serie de volantes donde anuncia una huelga de prensa, una tremenda subversión contra el gobierno, a ver qué sabe usted de esto. Le dije, bueno, señor ministro, yo de la huelga de prensa no sé nada. Yo tuve que decir lo que es una mentira blanca, no tanto que soy sacerdote, porque yo no iba a traicionar a mis compañeros de periodismo. No los iba a entregar, no los iba a vender. Y el ministro cometió una gran pifia. Me dijo, voy a mandar enseguida la policía y la Guardia Nacional para que tomen los periódicos. No sea que los comunistas lleguen a las oficinas, a los talleres, e impidan que el periódico salga. Esa pifia el ministro me dio a mí una clave. Si la policía llega y la fuerza pública, entonces obligan a los obreros del turno de la noche, los obreros del turno de la tarde a no salir, porque los obreros del turno de la noche estaban ya avisados de que no debían ir a trabajar. Al llegar a mi oficina cogí el teléfono y llamé a todos los directivos de prensa y les dije, mire, hay esto, retiren ya el personal de la tarde.
Y lo hicieron efectivamente. De manera que precipitamos nuestras acciones, le avisamos a los otros periódicos y a las 7:30 ya estaban los diarios vacíos de trabajadores de Reacción y Taller y destruidos todos los materiales que pudiesen hacer posible improvisar un periódico. Como a las 6:30 de la tarde estaba yo solo en la dirección de la religión y llegó la policía, la Guardia Nacional y me dijeron, padre, ¿dónde están el personal de trabajo? Dije, no, aquí no hay ninguno, todos se fueron. Y entonces no hay periódico mañana. Dije, bueno, mañana no hay periódico. ¿Y por qué? Porque yo no sé sacar un periódico yo solo. Yo sé dirigirlo, pero no sé sacarlo. Y entonces fue así como se salvó la huelga de prensa y el 21 por la mañana, Caracas y Venezuela se vio así sus grandes diarios. De manera que el 21 de enero, es decir, el día convocado o fijado por la Junta Patriótica para comenzar la huelga, no salió la prensa de Caracas. El Nacional, el Universal, la Esfera, Última Noticia, La Religión, no circularon ni en Caracas ni en todo el país. Esto fue una gran señal al país y particularmente a sus trabajadores y empleados de que había comenzado la huelga general y de que debía atender el llamado hecho para el martes 21 al mediodía. Algo muy importante debo aclarar antes de que narremos los sucesos del 21 de enero. Es cierto que la oficialidad joven de la Marina me había dado la oportunidad de que yo comandara el movimiento del momento que pedía la nación venezolana. Y, por supuesto, al frente de ese movimiento yo necesitaba también saber si las otras fuerzas nos acompañaban. Así que inmediatamente planeé mi operación para hablar con los dos comandantes de las fuerzas aéreas y de las fuerzas y del ejército. Así que me fui hasta ellos como oficial de mayor graduación que podía acometer la gran tarea y fui a hablar con el coronel Abel Romero Villate, comandante de las fuerzas aéreas. Realmente nuestra conversación fue una muy propia de hermanos de las Fuerzas Armadas, una situación tan difícil, tan comprometedora, en donde hay que tomar decisiones. Y hablé con Romero Villate y tengo que decir aquí, y lo digo siempre con sumo placer, que Romero Villate, a pesar de que el 1 de enero él aparecía como defendiendo las huestes de Pérez Jiménez, en ese momento, viendo a Venezuela como estaba y escuchando la guerra civil que teníamos en Caracas, no tuvo ninguna objeción y hicimos un trato fraterno entre hermanos, entre compañeros, de que sabíamos bien que Pérez Jiménez iba a mandar sus aviones a bombardear nuestros buques, pero el pacto fue de que esa misión se iba a cumplir, pero no iban a salir bombas de los aviones para nuestros buques, así que éramos amigos todos. Y por supuesto, en una mano amistosa que nos dimos, sellamos ese pacto. Yo estoy muy agradecido de Abel Romero. Esa conversación se realiza el mismo día que vienen a hablar con ustedes los tenientes de navío Azopardo y de la Rosa. Eso fue el mismo día que hablé con Azopardo y de la Rosa. Después que hablé con Romero Villate, pues tenía que asumir la responsabilidad de también hablar con el otro comandante de fuerza, el coronel Marco Aurelio Moros. Y la verdad es que también encontré en él gran receptividad y después de los planteamientos míos y de la decisión que habíamos tomado en la Armada y que ya las Fuerzas Aéreas también nos acompañaban, Marco Aurelio Moros me dijo a mí, almirante, usted es el jefe de esto y nosotros estamos obligados a salvar a Venezuela. Así, en esa forma, este movimiento ya tenía consenso, ya era una cosa universal, ya podíamos decir desde ese momento que teníamos éxito, porque nuestras fuerzas, unidas en ese instante, ya decretaban de una vez el derrocamiento de una dictadura. Para el 21 de enero teníamos previsto, todos los participantes del movimiento, que íbamos a realizar una huelga general en el país, fundamentalmente en la ciudad de Caracas.
y Acción Democrática, con el control que tenía de algunos sindicatos y con la participación que tenía dentro de algunos sectores, fue decisiva junto con los otros participantes en este movimiento para la realización de la huelga. Yo concretamente tenía el de lograr el cierre de todos los comercios de Caracas, para lo cual me valí de una importante compañera, una gran trabajadora de la resistencia, que fue Gudrun Olbrich, un hombre alemán, pero muy conocido por los dirigentes políticos venezolanos. Y ella, cumpliendo mis instrucciones, se dedicó desde un teléfono a llamar con la guía telefónica a todos los comercios del área metropolitana, diciéndoles que se iba a producir disturbios que podían traerle problemas a su negocio y les solicitaban el cierre de los mismos. Prontamente, como son temerosos los comerciantes, inmediatamente fueron cerrados los comercios de casi todo el área metropolitana, trayendo como consecuencia pues una manifestación de protesta contra la dictadura. Los periodistas, ingenieros, técnicos y profesionales se reunían en la antigua Plaza Henry Clay, al lado del Teatro Nacional. De Capuchino venían los obreros de la TikTok, de General Motors, de la fábrica de cemento, venían marchando hacia el silencio. Viene la otra de Katia, venían los telares de Katia, venía la fundición mecánica de Katia, venían marchando también hacia el silencio, y otra que venía por Quebrada Honda, todos a converger en el silencio a las 12 meridianos, en la cual estaba planificado el que comenzaran a sonar las campanas, la corneta de los carros, y en aquella hora verdaderamente toda una emoción de los venezolanos se conjugó en algo verdaderamente hermoso. Una lucha de un pueblo que había estado acallado, despertó en aquel momento y la policía arremetió ferozmente contra nosotros, y sin embargo nosotros dirigimos las manifestaciones. El 21 de enero entonces, a las 12 del día, recuerdo, comienzan las campanadas de las iglesias, comienzan las bocinas de todos los carros, y parecía un día de fiesta. Nosotros particularmente nos trasladamos a las zonas obreras, porque para nosotros era particularmente importante que la clase obrera no trabajara ese día, y las luchas en las zonas obreras, Antímano, Cortijo de los Burgues de Caracas, etcétera, fueron luchas porque allí estaba concentrada la policía extraordinaria. La clase obrera no quiso trabajar, hubo combates allí, la policía intervenía, nosotros hacíamos mitines relámpagos, y se desarrolló pues un movimiento realmente exitoso pues, en toda la ciudad. Pasamos por las avenidas después de las acciones de las 12 y nos encontramos con los sitios cerrados, la policía intentando abrir los sitios a la fuerza, la gente no queriéndolo abrir, y en una oleada de entusiasmo general. Yo recuerdo que ese día nos fuimos a informar, porque la Junta Patriótica se encontraba en un apartamento muy cerca del Silencio, y teníamos que informarle cuáles eran los resultados en toda Caracas, después de obtener los informes de todos los grupos operacionales de trabajo, y los informes que nos habían llegado de todas partes, los informes eran realmente de que era éxito total de la huelga, que el pueblo de Caracas se había levantado contra Pérez Jiménez. Y el 21 de enero yo me encontraba en la esquina de Quinta Cresta, haciendo propaganda con toda la gente del Guarataro que había bajado con nosotros, porque eso realmente es importante. Nosotros tenemos tal prestigio por el trabajo que habíamos hecho en los barrios, que aquella gente del Guarataro, la gente de barrio, aquellos hombres, aquellos trabajadores, etcétera, bajaban con nosotros una vez que nosotros les planteamos la necesidad de manifestar contra la dictadura. Nos encontrábamos allí, y cuando comenzaron los carros a sonar las cornetas, entonces empezaron a manifestarse por aquí y por allá. La gente salió a la calle, pero de tal manera que a mí nunca se me olvidará ese momento. Si la gente salió a la calle toda así, pero con un ruido así que parecían abejas, muera la dictadura, fue una cosa horrible, aquel mar de gente llenando las calles de toda esa zona, que a mí esa noche pasé como 3 días sin dormir, con aquella imagen de la gente emocionada, incorporado el pueblo luchando contra la dictadura. Realmente esa escena jamás la voy a olvidar, aquel pueblo como aquella masa humana incorporada, así como ríos de gente manifestando contra la dictadura, contra el efervescente, aquel clamor de muerte a la dictadura.
Realmente nunca podré olvidar aquella escena maravillosa de ver a aquel pueblo levantado contra la tiranía. Esas escenas me vivieron en mí durante días, semanas, y pasaba noches sin dormir acordándome de aquel ruido de la gente entusiasmada. En la dirección de la Junta Patriótica, en la dirección de todos los organismos, pues había angustia por saber qué era lo que había pasado, ya que el golpe en esta oportunidad se nos había dado toda la seguridad de que se iba a hacer. Entonces, ya para uno, pues la situación era bastante dura, pues bastante dolorosa, porque ya con esa huelga el movimiento popular había dado todo lo que podía, todo lo que tenía. Lo cierto es que el golpe militar había fallado. La coordinación militar no había resultado como lo habíamos previsto. El apoyo civil se había logrado. Faltaba desarrollar el plan y la acción militar. Sin embargo, el día 22 en la mañana, el desconcierto y la angustia se palpaba y se reflejaba en cada uno de los oficiales que estaban comprometidos. Si las fuerzas civiles de Venezuela estaban unidas, si el pueblo en la calle demostraba su fervor patriótico, si por todas partes se escuchaba el grito de libertad, si todos pedíamos la democracia, las Fuerzas Armadas no podían menospreciar eso y teníamos que ir también junto con el pueblo a defender a Venezuela.